Ya. Hola a todos, bienvenidos a este panel de discusión del curso de Psicología Social. Somos integrantes del grupo 389. Yo me llamo Ginette Tatiana Soto, soy la moderadora de este panel. Algunas reglas del panel: cada compañera tiene 5 minutos para hablar y contestar la pregunta que le corresponde. Total silencio y respeto por las demás, por la compañera que está hablando. Silencio pues por parte de las otras compañeras. Enfocarse siempre en el tema que se está hablando. Evitar pues cualquier otra comunicación externa. Y esas serían las reglas. Damos inicio a conocer a nuestras integrantes. Nuestra primera integrante es la compañera Vanessa Rodríguez, quien nos va a hablar sobre el contexto ideológico de la Constitución. Este panel va a tener como tema principal la psicología social, a raíz de este tema pues van a haber otros subtemas que son los que van a hablar las compañeras. La compañera Paula Sánchez, nuestra segunda integrante, nos va a hablar sobre algunos apuntes del contexto social y disciplinar del nacimiento de la psicología social. Nuestra compañera Alexa Sarmiento nos va a hablar sobre la psicología social en América Latina. Y por último, nuestra compañera Diana Trujillo nos va a hablar sobre el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en nuestro país. Entonces, damos inicio primero con la compañera Vanessa Rodríguez con el texto Contexto ideológico de la Constitución. Bueno, como lo decía mi compañera, vengo a hablarles sobre el contexto ideológico de la Constitución. Y bueno, en este texto podemos ver y conocer la importancia de toda la trayectoria de la psicología a lo largo de los años, como son los autores, los diferentes análisis, los diferentes aportes que pues nos da a conocer la psicología social y su nacimiento. Bueno, como a diferencia de muchas psicologías, de muchas ciencias, la psicología social no tiene como su nacimiento se identifica o se basa en fechas, así como determinadas, sino, como lo decía nuestro autor principal, Martín Baro, menciona 4 hechos históricos eh, que, se, que se pueden evidenciar en la psicología social. Una es una diferencia entre los grupos humanos, cuando la concepción secularizada del ser humano, la revolución industrial y el desarrollo de pues, una nueva metodología, ¿sí? Martín Baro también aquí divide la historia de la psicología social en diferentes periodos. El primero se caracteriza en una visión homogénea de la sociedad. El segundo, pues, se refiere a una americanización, pues, de la psicología. Y por último, es el cuestionamiento del orden social, donde el protagonismo está en 3 aspectos, que es la visión de la realidad como una construcción histórica, el enfoque conflictivo del orden social y el papel político de la psicología social. También Martín Baro pues abogaba por una psicología social comprometida con la transformación social y la búsqueda de la justicia. Y sus ideas pues siempre se basaban en un profundo análisis crítico a la desigualdad social, la presión política y la injusticia económica, especialmente pues en América Latina. Listo, compañera, muchas gracias por esta información. Ahora le va a realizar una pregunta sobre el tema. Entonces, ¿cómo ha cambiado nuestra visión del ser humano desde las primeras teorías hasta las actuales en la psicología social? Claro que sí. Bueno, compañeras, la visión del ser humano en la psicología social ha evolucionado significativamente, pues desde las primeras teorías hasta las actuales. Se puede ver en las teorías tempranas como el siglo XIX hasta principios del siglo XX, donde la psicología social se basaron a medida en la filosofía y en la sociología con pensadores como William James y Gabriel, que abordaron temas como la influencia social y la formación de una identidad. También podemos ver en la teoría de la Gestalt, pues que esta teoría influyó en la psicología social a resaltar como esa importancia de la percepción y la interpretación del entorno social por parte del individuo, y también en el enfoque contemporáneo pues del siglo XXI
donde la psicología social contemporánea, abordó una gran variedad de temas, incluida como la identidad social, los prejuicios, la influencia social, la empatía y las relaciones intergrupales, donde existe, pues aquí se puede ver que ya existe un mayor reconocimiento de la complejidad del ser humano, considerando factores pues tanto individuales como sociales y culturales en la comprensión del comportamiento y pues de la experiencia social. Vale, compañera, muchas gracias. Seguimos con la compañera Paula Sánchez, que nos va a hablar sobre algunos apuntes del contexto social y disciplinar del nacimiento de la psicología social. Hola compañera, claro que sí, vamos a hablar un poco acerca del surgimiento de la misma, también vamos a hablar sobre la crisis que surgió la psicología social y cómo la psicología crítica aportó en esta crisis para su construcción positiva. Iniciaré por decir pues, que la psicología social surgió más o menos a raíz del siglo XIX, en base a cambios sociales específicos impulsados por la segregación de diferentes perspectivas de los grupos sociales, en base a tres partes. Es que no lo vimos. ¿Ah? ¿No tiene la pantalla, la cámara encendida? Sí. Yo sí la veo. Bueno, no pasa nada, sigue. Bueno, entonces les estaba diciendo pues que ¿cómo hacemos acá? ¿Cortamos o qué? Se dio a base de... No, tranquila, sí. Se dio a base, digamos, de tres aspectos fundamentales, como les venía diciendo, en lo que se soportó, digamos, el surgimiento de la psicología social, que fue uno, los nuevos enfoques metodológicos, dos, la revolución industrial y tres, la secularización del pensamiento, pues que esto se refería al cambio entre lo religioso al surgimiento de lo civil, con algo más alejado de la teología. Estos tres aspectos, junto con el avance tecnológico y de la ciencia, fueron relevantes para la construcción de la misma, la cual en gran medida se vio influenciada pues, por el capitalismo consolidado y por el crecimiento de la industrialización. En cuanto a la crisis, digamos, de la psicología social, se dio en un siglo después, más o menos en el siglo XX, lo cual dio, digamos, paso a 5 principios fundamentales, que es la naturalización, el relativismo, el construccionismo, la causa social y la instrumentabilidad. El naturalismo básicamente se trata pues de separar el proceso de descubrir algo nuevo. El principio de relativismo es que no hay reglas absolutas, sino que se determina la verdad de manera racional. El constructivismo es un conocimiento científico que se forma, digamos, a través de la sociedad y la cultura, y la causa social es una ciencia que hace grupos sociales concretos. La instrumentabilidad es el conocimiento científico similar a otros tipos de conocimiento. Digamos, todo esto ayudó a surgir para que la psicología social tuviera un enfoque más claro, debido a que esta permitía, pues que debido a no tener unas bases sólidas en cuanto a sus pensamientos, dejaba mucha información sin soportar, y eso le dio pie, digamos, a la crisis que surgió. ¿Cómo lo ayudó la psicología crítica en este aspecto? Para finalizar, la psicología pues lo ayudó a profundizar la comprensión de la misma, comprometiéndose en los procesos sociales, como para no dejar, digamos, ahí el tema abierto. Vale, gracias. Ahora, a raíz de la información que nos brinda, le voy a realizar una pregunta. ¿Considera que la influencia de la sociedad capitalista en la psicología moderna ha sido predominante, positiva o negativamente, y por qué? Claro que sí, yo considero que la influencia del capitalismo es relevante, digamos, en el surgimiento de la psicología social, pues por lo mismo que se dio a través de esto, digamos, en un auge de cambio cultural, y porque las inversiones de la psicología y los estudios para surgir se dieron en la base, digamos, del capitalismo, así que fue parte fundamental para el surgimiento de la misma. Vale, compañera, muchas gracias. Seguimos ahora con nuestra compañera Alexa Sarmiento, que nos va a hablar sobre la psicología en América Latina.
Cordial saludo. Para abordar la historia de la psicología social en América Latina, distinguí tres grandes rasgos o momentos en la lectura. El primero es que la psicología social en América Latina fue hija de la crisis. Fue hija de la crisis tanto psicológica o ideológica, también llamada, de Estados Unidos y de Europa, que se caracterizó por el giro hermenéutico, el cual es que pasaron de una ciencia positivista a una ciencia más humanista. Y también fue hija de la crisis interna que se vivía en cada región de América Latina, pero esta en contraposición con la crisis norteamericana y europea, tuvo un impacto mayor a nivel social, digamos, en la falta de recursos, en el conflicto interno, en las guerras, la violencia, la injusticia social y la inestabilidad política. Por esto abrió paso al segundo rasgo, que es que a raíz de estas crisis regionales, los psicólogos sociales latinoamericanos adquirieron una conciencia social. Por lo tanto, sus estudios estuvieron basados sobre esta conciencia social en la identidad sociocultural, em, creando así una teoría social autónoma a partir de ideas propias, alejadas del paradigma dominante de Estados Unidos, y basadas más en el propio contexto. Finalmente, esto da paso al paradigma emergente, que se caracteriza por el compromiso social científico, que también fue mencionado por el autor Martin Baró, el cual aboga por una psicología comprometida con la transformación y la justicia social y el reconocimiento de la diversidad y la complejidad de la experiencia humana en un aspecto más metafísico, ¿sí? Que lo aborde en toda su complejidad y en todo su contexto. Como conclusión, se ve que hoy en día, sin embargo, no se ha podido implementar este paradigma emergente que está propuesto en la psicología social, ya que hay una división entre el campo metodológico y de investigación en América Latina. Vale, compañera, muchas gracias. Ahora, a raíz de su texto, le voy a realizar una pregunta para que se me haga el favor y me la conteste. Entonces, ¿en qué medida el compromiso social del científico, como menciona Martín Barro, ha influenciado en el desarrollo y la dirección de la psicología social en América Latina? Bueno, este compromiso social científico ha aportado mucho, influyó mucho desde la creación de la psicología social a partir de la década de los 50, 60 en América Latina, en la medida en que los psicólogos sociales adquirieron una visión mucho más comprometida con las realidades de cada contexto, de cada región y cada problemática, y por lo tanto, a la hora de abordar los problemas sociales, lo hacen integrándose desde las mismas comunidades, y esto facilita que la psicología social tenga un abordaje más amplio, de manera holística y puntual en la disciplina. Vale, compañera, muchísimas gracias. Ahora continuamos por último con nuestra compañera Diana Trujillo. Ella nos va a hablar sobre el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia. Compañera Diana. Qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Tutora, compañeras, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a realizar la socialización del texto, El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia, el cual es una investigación aplicada a diferentes psicólogos sociales, donde por medio de sus experiencias y autobiografía se busca conocer las diferentes perspectivas, técnicas, teorías y herramientas abordadas para el manejo de los grupos y las comunidades, teniendo en cuenta lo expresado por los psicólogos entrevistados cuando cursaban su disciplina de psicología y tenían muy claro que ellos querían enfocarse en el área social, pero en lo que llevaban de su carrera no encontraban como las bases o el aporte necesario para lo que ellos querían. Por tal motivo,
decidieron como realizar investigaciones aparte y se dieron cuenta que quizás no era la psicología lo que ellos pretendían o querían seguir estudiando o enfocarse, y se dieron cuenta que por medio de la interdisciplinaridad, es decir, la unión de la psicología, la sociología, la historia, la filosofía, le permitió tener una perspectiva más amplia frente a la realidad del país, lo que a su vez ha permitido a los psicólogos sociales que encuentren las estrategias y herramientas para abordar las diferentes situaciones del país, como el desplazamiento, víctimas del conflicto armado, crisis humanitaria. Y es por esa razón que la mayoría de las universidades han implementado que en la rama de la psicología se vean las diferentes técnicas, como por ejemplo, que es lo que estamos viendo en la actualidad en nuestro curso, lo que llevamos en nuestra carrera, es la psicología comunitaria, psicología social, psicología de los grupos y la ética. Esto pues implementado por normativa del gobierno que se debe incluir dentro de la psicología social. Esto debido a que cada uno de esos cursos nos enseñan herramientas, las técnicas y manejo de los grupos que es necesario que como psicólogos tenemos que tener en cuenta de qué manera llegar a la comunidad, de qué manera abordar los diferentes grupos. Es importante definir qué es la psicología social como tal, puesto que es el estudio que estudia las relaciones sociales, cómo se relaciona el individuo, cómo influye su comportamiento, la conducta, el pensamiento y los sentimientos de las personas. Es decir, nos enfocamos en ver de qué manera el individuo se relaciona en diferentes contextos, ¿sí? Como por ejemplo, cuando nos relacionamos con los amigos, actuamos de cierta manera; cuando nos relacionamos con el grupo de jefes, actuamos de otra. Entonces, es ahí donde el psicólogo social entra a hacer su labor de ver de hacer ese estudio de la manera como se comporta a nivel general las comunidades y social. Vale, compañera, muchas gracias. Ahora, a raíz de su información, voy a realizar una pregunta y es, ¿qué retos considera que enfrentan los psicólogos sociales en Colombia para lograr una mayor incidencia en la transformación social? Bueno, en la actualidad, el acceso limitado a los recursos. Vemos que en muchas ocasiones, la falta de financiamiento o en muchas instituciones no ven la necesidad de un psicólogo social, ¿sí? No ven la importancia o de qué manera aporta para el manejo o intervención de los diferentes grupos sociales y comunitarios, ¿no? Entonces esa es como el principal reto que tienen que los psicólogos sociales, o sea, hacer valer como su rol o la importancia, hacer notar la importancia del psicólogo social en el país. Vale, compañera, muchas gracias. Y tiene total razón. El papel más difícil es el papel del psicólogo social. Nada que hacer. Ahora, a raíz de esto, vamos a dar una síntesis o un resumen de lo que hablamos durante el panel. Todo es como una línea de tiempo, ¿no? Entonces, iniciamos dando a conocer la psicología social, la importancia que tiene la psicología social tanto en nosotros como psicólogos, como en nuestro entorno y en la comunidad que nos rodea. Nuestro entorno es nuestras personas cercanas, ¿no? La importancia en ellos, en las personas cercanas de ellos, y es como una cadena. Entonces, la psicología social se centra en el campo social, comunitario, en las necesidades que tienen las demás personas externas a uno. Como nos comentaba la compañera Vanessa al principio, la psicología social nunca tuvo una fecha exacta de cuándo fue su nacimiento. Siempre hubieron autores que tomaban información de otro autor y sacaban aquí
y peleaban o contrarrestaban la información que daba otro autor, pero nunca, no se tiene una fecha exacta. La visión del ser humano desde décadas atrás se conoce siempre desde la psicología y la sociología. Pues la psicología se enfoca más en la sociología o la filosofía, historia, que es lo que nutre a la psicología y lo que le permite al psicólogo conocer como su función y cómo se va a desarrollar pues en cualquier contexto, ¿no? Pues en este caso es el social, que es el que estamos hablando en este momento. También vemos involucrado el campo capitalista, el religioso, que en tiempos atrás fueron campos que le dieron a la psicología como ¿cómo se dice? Como un lineamiento, ¿sí? Entonces la psicología se tenía que ser así y era así como se indicaba y era así como debía ser, ¿no? Se trató en un tiempo de involucrar la psicología como un campo político o a beneficio del campo político porque se indicaba que tenía que el psicólogo, la persona que recibía beneficio del psicólogo tenía que tener como una cierta conducta y si no, pues no, simplemente no estaba bien. Entonces, nuestro autor principal, que es Martin Barrow, nos da a conocer que eso no es así, que simplemente la psicología social tenía que ser un enfoque social, comunitario, en apoyo a la comunidad, en ayudar, en conocerlos, en aportar siempre más a ellos que hacia el psicólogo, a la persona que buscaba beneficio propio. Entonces, él fue el que dio el auge, el que sacó pues a la psicología social de esa crisis que venía teniendo, crisis que en Colombia le dio como un giro, ¿no? Se dio como un giro porque venía de Latinoamérica, venía pues de países como Brasil, El Salvador, países así, en donde venía esa crisis a raíz de el conocimiento que se había adquirido por Estados Unidos. Estados Unidos fue uno de los países que más le dio como un capitalismo o un lado político a la psicología social. Ya a medida que fue como más al lado latinoamericano, fue que se fue influyendo más en el campo comunitario, en el campo social, se fue dando más el beneficio a la comunidad, a la necesidad que ellos necesitan, eso sonó feo, a la necesidad de ellos. Por último, pues como nos indicó nuestra compañera Diana, se creó como una diferencia entre yo entré a estudiar y me quería enfocar en cierto campo. Hay universidades que se enfocan en campos diferentes a los de la psicología. Por ejemplo, la UNAD brinda el campo de la psicología comunitaria y se enfoca en eso. Entonces, en la última lectura nos hablaban como de la diferencia que hubo entre cuando yo ingresé a estudiar, el conocimiento que yo tenía y el conocimiento que adquirí, pues a medida que fui estudiando, a medida que fui analizando más la situación del país, fui siendo más consciente de lo que en realidad el país necesitaba y de lo que yo como psicólogo en realidad tengo que brindar. Entonces, todo fue como una línea, ¿no? El inicio, cómo se fue desarrollando, su tiempo de crisis, cómo se dio a conocer acá en Latinoamérica y finalmente cómo se ha ido desenvolviendo y cómo los psicólogos la han ido asimilando y haciendo parte de su vida, haciendo la parte de la vida de las personas que tienen cercanas y listo. Eso sería como todo lo que se habló. La importancia de la psicología social siempre es fundamental. Se conoce que un psicólogo no puede ser psicólogo si su ayuda no es a la comunidad. Ese es como su papel principal. Eso sería todo por este panel. Muchas gracias a todas por participar. Esas fueron las referencias que usamos para este panel, las lecturas que se manejaron. Y eso es todo, compañeras. Gracias. Muchas gracias.